La meta número 1 es la identificación del paciente correcto. Esta meta es muy importante para evitar confusión entre paciente y paciente y evitar daño al paciente, ya sea con una medicación o con algún procedimiento equivocado. Esto es muy importante realizarlo dependiendo las instituciones, pero hay que tener cuando menos 2 identificadores. Uno es el nombre completo del paciente y otro es la fecha de nacimiento. El nombre completo es muy importante porque hay muchos homónimos como Ricardo Pérez, Sergio López, y se puede tener una confusión con 2 pacientes con el mismo nombre, y por eso es importante tener un segundo identificador que es la fecha de nacimiento. En los pacientes recién nacidos se tiene que identificar al paciente debido a que todavía no tiene nombre con el apellido paterno, el apellido materno, el nombre completo de la madre y la fecha del nacimiento del bebé. Cuando hay por alguna razón que llegue un paciente a un departamento de urgencias como desconocido, el paciente que ingresa inconsciente y no hay manera de que él nos dé los datos y que no tiene ni identificación ni familiares que nos puedan ayudar, tiene que identificarse como tal, paciente desconocido. La identificación del paciente correcto es corroborar en 2 sitios diferentes la identificación que antes mencioné. Una puede ser en pacientes regulares un brazalete. Cuando el paciente también es menor de edad, se coloca también un brazalete. Estos brazaletes tienen tanto el nombre completo como la fecha de nacimiento. Y también pegamos o debemos pegar en el expediente médico electrónico la otra parte del brazalete para que esté identificado el expediente y que esté correlacionado con los datos del paciente. Y en los pequeños, en los recién nacidos, por el tamaño del brazalete es muchas veces imposible ponerlo en el brazo, la política es ponerlo en la pierna derecha. La meta número 2 es la comunicación efectiva. Esta comunicación debe ser muy clara, oportuna y sobre todo no crear confusión. Esta comunicación muchas veces entre médicos y enfermeras, médicos y médicos, enfermeras y enfermeras, muchas veces no se hace de manera directa, sino a veces vía telefónica, y hay que tener muy claro lo que se tiene que hacer en estos casos. Todas las personas que van a someterse a este proceso de una comunicación tienen que escuchar, escribir y después que escucharon la indicación y la escribieron, tienen que leérsela al interlocutor y confirmar. Esto es muy importante realizarlo porque si yo soy médico y hablé desde un consultorio al piso de hospitalización con la enfermera y le pido que al paciente Pedro González se le administre ciproxina 500 miligramos intravenoso cada 12 horas, una vez que termino yo de dar la indicación, la enfermera debió de haberlo anotado y me confirma, doctor, le vamos a administrar al señor Pedro Pérez ciproxina de 500 miligramos vía intravenosa cada 24 horas. Una vez que se hizo esta confirmación, quedamos claros de que hubo una comunicación efectiva. Es muy importante que una vez que di yo esta indicación y me la confirmó la enfermera, como ella lo anota en el expediente, pero en las notas de enfermería, yo tengo que antes de 24 horas haber confirmado esa indicación que yo la hice en el expediente. Esto es más por un tema legal, que quede asentado que el médico fue el que dio la indicación. Estas comunicaciones que muchas veces son verbales, tenemos que hacerla de manera rutinaria cada que hagamos
este llamado para indicaciones, que le llamamos la rellamada o la renota, que tiene que la persona que está recibiendo la indicación, que puede ser un enfermero, un residente, confirmar. También hacemos una comunicación efectiva en toda la notificación de resultados críticos en pruebas diagnósticas. Si yo soy un empleado de laboratorio y me reportan que el paciente José González del piso 3 tuvo una glicemia de 39, yo lo que tengo que hacer de manera inmediata es comunicarle al médico que hay un estudio que tiene una fase crítica. Al igual, si yo soy radiólogo y estoy interpretando una placa y veo que hay un neumotórax posterior a un procedimiento de haber colocado un catéter, tengo que notificar de manera inmediata que se produjo un neumotórax para que sea atendido de manera lo más puntual. Esto es muy importante porque la comunicación muchas veces, cuando no es efectiva y no la damos con claridad, provocamos confusión. También tenemos que hacer la comunicación efectiva cuando vamos a trasladar un paciente de una unidad a otra. Si el paciente salió de recuperación, las chicas de enfermería, cuando van a entregar ese paciente al piso de hospitalización, tienen que dar puntualmente toda la evolución que tuvo ese paciente durante su recuperación posquirúrgica. Si hubo algún elemento que llamó la atención, que se haya el paciente desaturado o que haya tenido una frecuencia cardíaca fuera de lo normal o una presión arterial fuera de lo normal, tiene que asentarse en el expediente e informarle a la persona que está recibiendo el paciente. También cuando hay pacientes que bajan a estudios diagnósticos. Esto es muy importante porque si yo tengo un paciente en el piso de medicina interna y tiene que bajar a un estudio de una resonancia magnética por indicaciones del médico, el personal de enfermería, cuando esté entregando el paciente al servicio de resonancia magnética, tienen que ser muy claros en cuál es la razón del estudio, por qué lo está indicando el médico y sobre todo haber hecho la identificación correcta del paciente, de qué paciente se trata. O si el paciente va a bajar a una endoscopía, hacer la entrega con la comunicación lo más clara posible, primero entregando el nombre correcto del paciente con los dos indicadores que ya mencioné en la meta 1, que es el nombre completo y la fecha de nacimiento, e indicar qué procedimiento es el que se le va a realizar al paciente, una gastroscopía o una colonoscopía. Es muy importante esta comunicación efectiva cuando se hacen estos traslados, porque al crearse una confusión y si bajan simultáneamente a endoscopía a 3 pacientes y hay una confusión con alguno de ellos y se le hace un procedimiento que no le correspondía, provoca no solamente un riesgo importante en el paciente, sino que estamos rompiendo con todas las metas de seguridad. Bien, la meta 3 es los medicamentos de alto riesgo. Esto es muy importante porque si tenemos sobre todo los electrolitos potasio, cloro, magnesio y algunas drogas vasoactivas que les llamamos aminas, están en el stock de farmacia que se tienen en los pisos, el riesgo de tener una confusión con alguno de los pacientes y administrar una droga de alto riesgo como son electrolitos y como ya comenté las aminas, es muy importante tenerlas bajo resguardo con llave para evitar que estos medicamentos estén en cualquier espacio de suministros. Es muy importante tener este proceso y quien tiene que hacer esta identificación de qué medicamentos son los que importa tener contenidos y en resguardo será el comité que regule esto, que es el Comité de Farmacia, para evitar accidentes con la administración de medicamentos
que a veces no corresponden en el paciente y sobre todo evitar la confusión porque hay muchos medicamentos de nombres parecidos y que también las presentaciones son muy parecidas. Entonces, no solamente confinamos los medicamentos de alto riesgo como electrolitos, aminas, narcóticos, sino también aquellos medicamentos que tienen nombre homónimo o muy parecido y que es de fácil riesgo de confusión. Entonces, estos medicamentos los tenemos que tener confinados y en resguardo. La meta número 4, muy importante sobre todo en procedimientos invasivos, es garantizar una cirugía en el lugar correcto, con el procedimiento correcto y con el paciente correcto. Todos nos enteramos que hace un par de años hubo un error en un bebé en un estado del norte del país que se le operó el ojo sano y no el ojo enfermo. El bebé tenía un tumor y le fue enucleado el ojo sano y el bebé quedó con una enucleación y aparte sin haberle resuelto el mal que era un tumor en el ojo contrario. Entonces tenemos que ser muy claros en garantizarle a los pacientes que la cirugía se va a realizar en el lugar correcto, que es el paciente correcto y que es el sitio correcto. Es responsabilidad del médico o la enfermera, líder del quirófano, que se pongan de acuerdo a quién le va a tocar hacer esta verificación previa. Al ingreso del paciente a la sala se verifica lo siguiente: identificación del paciente, como lo llama la meta 1, nombre completo y fecha de nacimiento. Sitio quirúrgico, cuando sea viable, tenemos que marcarlo. Normalmente lo que hacemos nosotros es marcarlo con una paloma, con un plumón de tinta indeleble, que a pesar de que se haga el aseo quirúrgico, queda marcado el sitio de la cirugía, que esto regularmente se hace en los órganos pares, los riñones, los pulmones, los ojos. Entonces esto garantiza que no nos equivoquemos de qué sitio es el que vamos a operar. El procedimiento correcto, si es una cirugía de rodilla y el paciente estaba programado para una artroscopía de la rodilla derecha, es importante asentar cuál es el procedimiento que se le va a realizar al paciente. Y también tenemos que cumplir con documentación que puede sonar burocrática, pero es importante que el paciente previo a la cirugía haya firmado el consentimiento informado, quiere decir que él autorizó el procedimiento y no solamente lo autorizó, sino que sabe precisamente de qué se trata el procedimiento, cuáles son los riesgos y si este procedimiento tenía alternativas. También tenemos que asentar si hay una alergia en el paciente y eso cuando la enfermera lee el expediente o el anestesiólogo es importante hacerlo en voz alta, decir el paciente es alérgico a la penicilina para que ningún medicamento con contenido de este tipo de antibióticos se administre. Y en este consentimiento informado, no solamente es el consentimiento informado del procedimiento quirúrgico, sino también el consentimiento informado del procedimiento anestésico. Y tiene que estar no solamente el consentimiento informado, sino también la valoración preanestésica que realizó el anestesiólogo. También debe quedar asentado en el expediente si el anestesiólogo en la valoración preanestésica detectó una vía aérea difícil de intubación. Esto es muy importante porque si el anestesiólogo que realiza la valoración no es el mismo que va a realizar el procedimiento anestésico, que esto ocurre sobre todo en hospitales de enseñanza, que por lo mismo de tener un adecuado entrenamiento en nuestro personal becario, el residente es quien hace la valoración y si no asentó que la vía aérea difícil la tenía el paciente, es importante para quien va a realizar la intubación.
Y también, si el paciente tiene riesgo de sangrado por alguna enfermedad o a pesar de estar con drogas que prolongan el tiempo de sangrado, hacerlo claramente en la sala de operaciones para que los cirujanos estén esto con mucho remarco para que sepan que el paciente se tiene que hacer la cirugía, pero que tiene un riesgo de sangrado ya que tiene ciertas drogas que pueden ser antiagregantes plaquetarios u otro tipo de medicamentos. El marcaje del sitio quirúrgico, esto sí es muy importante hacerlo y cómo hacerlo. Debe de tenerse la política de que se haga cuando el paciente está despierto, o sea, antes de sedarlo o antes de administrarle cualquier ansiolítico que se administra muchas veces 20 minutos, media hora antes del procedimiento para que el paciente entre calmado a la cirugía, sin estrés, pero antes de esto se tiene que hacer el marcaje. El que sabe mejor dónde es donde lo tienen que operar es el mismo paciente. Si es el riñón derecho, el paciente tiene que decir, tiene que marcarse mi riñón, el área de la piel del lado del riñón derecho para que quede muy claro a los que van a realizar el procedimiento quirúrgico. Y lo ideal es que en este marcaje participe el médico responsable del paciente. Esto se deberá de hacer de manera obligatoria en todos los procedimientos, excepto en aquellos que no aplique, cuando el órgano no sea par y sobre todo cuando el mismo marcaje no sea factible por alguna razón. Entonces sí es importante que todos los procedimientos de órganos pares se haga el marcaje quirúrgico para evitar confusiones y sobre todo un daño al paciente. La meta 5, esta es sin duda uno de los dolores de cabeza en las instituciones de salud, que es minimizar el riesgo de infecciones relacionadas con la atención de la atención sanitaria de estos pacientes. Esto es muy importante, tener un programa muy bien establecido en cada institución, eso dependerá de la organización, pero es importante tener un programa de minimizar el riesgo de infecciones intrahospitalarias. Lo más importante, que desgraciadamente no es en lo que siempre se pone mayor atención, es el lavado de manos. El lavado de manos tiene que hacerse siempre antes de entrar a una unidad que sea de aislamiento, como son recuperación, las terapias intensivas, las terapias intermedias, las unidades coronarias, las mismas terapias intensivas de neonatos. Cada que entre cualquier profesional de la salud, visitante, intendente o quien sea, tiene que hacer un lavado de manos que le llamamos el primer momento. Este primer momento de lavado de manos se puede hacer con los químicos en forma de gel para hacer una sanitización de las manos, y que esto no vaya a poner en riesgo a los pacientes. Esta limpieza de manos es muy importante porque aunque no vaya a ser yo un procedimiento invasivo en el paciente, evito que existan fomites en ciertos lugares, ya sea en las chapas de las puertas, en las camas, en los burós de las camas, que esto se da con mucha regularidad y es muy importante que todo profesional de la salud, visitantes o personal del hospital que entre a un cubículo donde haya pacientes, realice esta higiene de manos, que es muy diferente al lavado de manos formal que debe de hacerse cuando voy a hacer un procedimiento invasivo en el paciente. Es muy importante tener un programa para prevenir las caídas de los pacientes dentro del ámbito hospitalario. Esto ocurre con mayor frecuencia de la que nos imaginamos, y esto es porque al paciente no lo valoramos con riesgo de caerse.
¿Cuáles son los pacientes que tienen este riesgo? Los que son operados de miembros inferiores, como puede ser cadera, rodilla, tobillo, tienen que ser siempre ayudados por personal capacitado. Si el paciente quiere desplazarse al baño o quiere realizar caminata, porque el médico lo prescribió, que es importante que la realice, pero no debe de realizarla solo. Otro problema también que puede ocurrir es que el paciente esté con algún medicamento ansiolítico o sedante que provoque que no tenga estabilidad en el momento en que se levante para ir al baño o para cualquier necesidad que tenga el paciente, y hay un riesgo de caída. Entonces hay que evitar esto haciendo una valoración correcta del paciente, identificándolo si el paciente tiene riesgo de caídas. Y si tiene riesgo de caídas, tenemos que tener una política de cómo identificarlo. Nosotros en el hospital, ¿cómo lo identificamos? Colocamos un círculo azul en la puerta, lo que quiere decir que toda persona que entre a ver a ese paciente sabe que es un paciente con riesgo de caídas. Y no solamente es identificarlo, sino también tener intervención preventiva. Bajamos lo más que se pueda la cama para que el paciente tenga un mejor movimiento cuando vaya a levantarse, y siempre los barandales arriba. Esto es muy importante para que no solamente identifiquemos que tiene el paciente riesgo de caída, sino ser preventivos minimizando si el paciente decide moverse por sí solo sin avisar al personal, que no tenga el riesgo de caerse de una cama que esté más alta. La otra es que no solamente está en la puerta identificado el riesgo de caídas, sino también en el expediente. Hay un círculo azul en el expediente que hace notar que ese paciente tiene riesgo de caídas, y si ese paciente es trasladado de un servicio a otro o de una unidad hospitalaria a otra, todo el mundo identifica que ese paciente tiene riesgo de caídas. Este riesgo de caídas ha sido cada vez ajustado de manera más estricta, y la manera de hacerlo más estricta es haciendo una valoración más estricta. Es muy importante que eduquemos nosotros a los familiares y al mismo paciente, porque para familiares y el mismo paciente es muy fácil a medianoche levantarse al baño solos los pacientes o pedirle ayuda a un familiar que no está capacitado para ayudar a los pacientes. Es muy importante que avisen con el timbre o por otro método a la enfermera, que es la que sí está capacitada y que siempre acude con un camillero para que ayuden a hacer este movimiento en los pacientes. Bien, por mi parte es todo. Estas metas de seguridad son las que, valga la redundancia, otorgan mayor seguridad a nuestros pacientes, y todo personal de la salud tiene que conocer esta normatividad, que son estas metas de seguridad, porque son importantísimas cuando no las tenemos adecuadamente implementadas o cuando rompemos la reglamentación de estas mismas metas.